Agradecemos nuevamente al doctor Raúl Ramírez Niza que nos haya atendido y brindado su testimonio bastante valioso en todo lo que significó su proceso de tratamiento y felizmente su recuperación, abogando lógicamente por su total y plena recuperación en los próximos días. Y a propósito también, la familia Insaurralde Morínigo les hace llegar, doctor, sus saludos también y deseos de pronta y efectiva recuperación plena, total y absoluta para el doctor Ramírez Niza. Tenemos que hablar también hoy de la presencia en nuestros estudios del doctor Pablo Lemire, director del Instituto Médico Legal del Ministerio Público, en torno precisamente a este pánico que se instala también en algunos sectores de la población, decía él, motivado este pánico más bien por la falta de información cierta, objetiva, adecuada. Habló hasta de nuestra ignorancia como sociedad por el tema de que en algunas zonas del país se han llegado al extremo de no permitir determinados entierros, por ejemplo. Pero compartimos la primera parte de lo que señalaba el doctor Pablo Lemire en torno a este pánico que se ha instalado en la sociedad ante la epidemia del coronavirus. El problema principal que estamos teniendo, que estamos viendo, es que estamos enfrentando a un virus mucho más poderoso, mucho más contagioso y mucho más letal que el coronavirus, que es el virus del miedo. La gente está teniendo miedo y nuestro dulce idioma guaraní decía antes la taduña ñañucay pero ñanerecuace, y hay que corregir esa frase con anga la taduña de yucata. Sí, totalmente. O sea, la ignorancia hace mucho más daño que el virus. ¿Qué es lo que está pasando acá? La gente tiene miedo del virus, de que ese cadáver le transmita el virus. Para el efecto, entonces se juntan, hacen una manifestación, están uno al lado de otro sin tapaboca para reclamar contra el muerto y ellos son los contagiantes. El concepto que se tiene que tener y debe ser claro, y ya desde hace rato, y lo viene diciendo también el doctor Mazzoleni, todos tenemos que considerarnos infectados. La manera de vivir COVID es que yo me considere que estoy infectado y como tal me cuido y te cuido. Te cuido estando a más de 2 metros de vos, te cuido porque yo estoy usando tapaboca, te cuido porque no te toco, porque estoy hace un buen rato acá sentado y ni siquiera estoy tocando ni la superficie de la mesa ni los brazos de la mesa, de la silla. ¿Por qué? Porque no quiero dejar el virus. O sea, todos tenemos que considerarnos infectados. Esa es la conducta. Basado en esa conducta, se tiene ya el protocolo desde ayer. Está en la web del Ministerio de Salud Pública. Y hay algunas reglas que tenemos que entender que van a ser aplicables para toda la pandemia. Y van a ser independientemente de que el fallecido esté o no confirmado como COVID. Sí. En este caso es un caso donde no hay confirmación de que sea COVID. Pero independientemente de eso, las reglas dicen lo siguiente: no velatorio en ninguna muerte durante la pandemia, cajón sellado en todas las muertes, sean o no de coronavirus, y entierro inmediato. Eso significa que el intendente tiene que providenciar para que el cementerio esté abierto las 24 horas y se entierre a la hora que sea. Esas son las 3 reglas básicas que tiene que entender toda la población. Reglas bastante duras para una sociedad que está acostumbrada a otro tipo de manejos ante la muerte de algún ser querido, algún familiar, por ejemplo. Y sobre esto que estaba señalando precisamente el doctor Lemire hoy, el intendente de Coronel Oviedo estaba esperando todavía una orden judicial para ver dónde se podría realizar el sepelio, el entierro de una fallecida por COVID-19. Precisamente féretro que fue rechazado en una comunidad en la zona.
Reiteramos el nuevo protocolo entonces. 3 pasos que decía el doctor Lemir: no más velatorios, sea cual fuese la causa de muerte durante la vigencia de esta pandemia, cajón cerrado y entierro inmediato. Con relación a, vamos a suponer que es un caso de coronavirus confirmado, que no es este caso. Sí. ¿Qué se hace en ese caso? Se pone en una bolsa el cuerpo. La bolsa se desinfecta por dentro y por fuera. Esa bolsa va dentro de un cajón. El cajón se sella. Antes de sellar el cajón se desinfecta también el cajón. Se sella el cajón. Se pone la tapa de madera. Se desinfecta el cajón por fuera. Y ahí va a ser enterrado. La única forma de que ese cuerpo me contagie a mi ciudadano del barrio es que yo me vaya, desentierre el cuerpo o rompa el panteón. Agarre el cajón, abra el cajón, rompa los sellos del cajón. Una vez roto los sellos del cajón, abra la bolsa que está sellada, le abrace y le bese al cadáver. Esa es la única forma de que me contagie. Si el cuerpo está dentro del panteón o está enterrado, no va a ser contagiante. Sí, porque en Arroyo Estero estaban pidiendo como un refuerzo nuevamente para el panteón. Sí, el panteón tiene que no tener la ventanita. Claro. Tiene que tener una pared en vez de la ventanita. Sí. ¿Por qué? Porque justamente lo que queremos evitar es que se abra la ventanita y alguien toque el cajón. Ahora, doctor, nada más en que el por caso eso. que sea una cremación, habitualmente te dan las cenizas en Puedo una tener cajita. en mi mano. Ok, perfecto. No hay peligro con eso. No hay peligro. Pero a lo que yo voy es, usemos un poquitito el pensamiento racional. Si yo digo que puedo estar infectado y puedo estar a 2 metros tuyo, y mientras tanto, mientras yo no te toque, no te voy a contagiar, ¿cómo yo pretendo que el virus que está dentro de un cuerpo que ya no tose, que ya no respira, Sí. atraviese la bolsa, luego atraviese la chapa, luego atraviese la madera y luego camine a través de toda la tierra o todo el cemento para llegar a infectarme a mí que estoy a 1 cuadra de distancia? O sea, es una locura. Explicaciones bastante precisas que daba el doctor Pablo Lemir, quien también hizo referencia al tema de la autopsia. Decía él que autopsias completas se han realizado, según él al menos, solamente en algunas zonas de Estados Unidos. Se han dado también casos en Europa, en Italia precisamente, pero a nivel local, ¿se realizan o no autopsias a fallecidos por COVID? Las declaraciones también del doctor Lemir. Ahora, doctor, volviendo al protocolo, anteriormente cuando moría una persona en casa, ponele muerte súbita, ¿verdad? Se tenía que llamar, comunicar a la comisaría, había todo un protocolo que se hizo. Sí. ¿Qué pasa ahora con eso? Se le llama a la comisaría Sí. si es que una persona, si tiene un médico tratante, Sí. porque es una abuelita que ya venía luego el médico a verla en su casa, ese médico puede darle el certificado de función. Las funerarias también tienen un médico contratado que también pueden dar el certificado de función. Si no hay nadie de ellos, se le llama a la policía. Sí. El policía se constituye y entra en la pieza donde falleció la persona, verifica que no haya sido una muerte violenta, que no haya habido un homicidio o sea sospechosa, y con 2 testigos puede ir al centro de salud de la zona para que ahí se hace un protocolo que se llama autopsia verbal, Sí. una serie de interrogatorios, como una historia clínica del fallecido. Lo hacen los médicos o la licenciada de enfermería que están a cargo de eso, y ahí se confecciona el certificado de función. Ese es el protocolo actual. ¿La fiscalía no entra ahí? No, porque la fiscalía está para la muerte violenta. Si el comisario o el policía entra en la habitación y descubre que es una muerte violenta o sospechosa de criminalidad, entonces ahí se constituye la policía, o sea, más gente de policía que serían los de criminalística, la fiscalía y el médico forense para hacer el procedimiento. El único país que hizo autopsias completas de cadáveres COVID positivos confirmados fue Estados Unidos, y solamente en una ciudad, la ciudad de Oklahoma, y es un reporte de 4 casos. Sí. No más de eso. Y solamente Estados Unidos. Italia hizo algunas autopsias, pero todavía el reporte escrito no tenemos, el paper, como le decimos los médicos, no tenemos de esas autopsias.
Son los dos únicos países que hicieron una autopsia. Nadie está prácticamente haciendo autopsias porque los requerimientos de logística que requieren hacer una autopsia de un cadáver COVID positivo son muy altos. Sí. Y te soy sincero, no los tenemos. Nuestro protocolo dice que en caso de que tengamos una muerte violenta de un paciente coronavirus positivo, Ahí vamos a hacer autopsia mínima. Mínimamente invasiva. Que significa que, vamos a ver, le matan a alguien de un disparo y es coronavirus positivo, vamos a sacar la bala. ¿O hasta ahí? Pero hasta ahí. No tenemos la logística que implica, por ejemplo, tener un sistema de filtrado de aire, de presión de aire negativa, en la mesa de autopsia para poder hacer una autopsia completa. La autopsia completa se entiende como abrir las 3 cavidades corporales, cráneo, tórax y abdomen, y sacar todos los órganos. Eso no podemos hacer. Entonces las autopsias se van a hacer en función a lo estrictamente necesario para obtener la información. Sí, y vamos a aprender de aquellos países que están haciendo autopsias y que tienen la infraestructura adecuada. El doctor Pablo Lemir. Cambiamos de tema, hablamos de esto que ocurrió también en la zona sur del país, del acceso prácticamente a la ciudad de Encarnación. Bajo un puente fue hallado el cuerpo sin vida de una persona. Aparentemente hubo una riña entre indigentes que dejó un saldo fatal. Una ronda de tragos terminó en un horrendo crimen. Ocurrió debajo de este puente ubicado entre la ciudad de Encarnación y el distrito de Cambureta. El hombre afirmó que actuó en defensa propia. Estamos en el procedimiento preliminar, conjuntamente ya con los profesionales, Ministerio Público, también forense, ya contamos con el apoyo del Departamento de Investigaciones, también así de criminalística, para la identificación y el levantamiento de un occiso. Son indigentes, ambos. El hecho más o menos ocurrió tras una ronda de tragos. Según manifestaciones del supuesto autor, se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas en un momento dado. Se tomaron a golpes, en donde el hoy fallecido intentó apuñalarlo. Estamos en pleno procedimiento en relación a un supuesto hecho de hallazgo de cadáver con presunción de homicidio, sin identidad aún. Ahora le estamos haciendo la identificación a través del sistema de identificación móvil y a ver qué resultado nos da, ¿verdad? Y se trata de un hecho, hasta ahora ya estamos manejando hecho de homicidio, a razón de que ya entiendo que el supuesto autor también ya se entregó y encontramos una herida de arma blanca, tipo contuso cortante, de profundidad interesante. Tu compañero de trago era, ¿verdad? Sí, compañero de trago. ¿Hubo una riña entre ustedes? No, así, forzajeámonos a ella. Bueno, él también te clavó. Sí, yo le agarré el cuchillo de él y allí estaba forzajeando con el cuchillo. ¿Te produjo una herida grande también? En mi mano. O sea que fue totalmente en defensa propia tu... Sí, yo le ataqué Después con su propio cuchillo utilizaste para... Sí, no, al sí nos forjeamos nomás los dos. Él no quería largar ni yo también. ¿Cómo le aplicaste algunas tocadas de vea tu...? No sé, amigo. Eso yo me acordé hoy no. ¿Para qué te voy a mentir? ¿Qué pasó ayer? Ayer. Sí. Ayer fue el hecho, ¿verdad? Ayer. Bueno, ¿y qué pasó? Y eso es lo que te digo. Después de un trago ustedes discutieron y ahí se pelearon. Hace mucho ya lo venimos tomando. Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima. El supuesto autor ya fue detenido y está a cargo de la justicia. Y en horas de la madrugada descansó en la paz de su hogar el astrónomo Blas Servín. Padecía de una larga enfermedad ya. Y en ese sentido podemos sostener que la astronomía está de luto y todo el país prácticamente nos dejó un grande de la ciencia. Repetimos, partió hoy más allá a reencontrarse con los astros que él tanto amaba, el profesor Blas Servín.
El Paraguay está de luto con el fallecimiento de un brillante hombre, educador por naturaleza y persona de un corazón gigante. El profe Blas Servín cautivaba a los televidentes con su sabiduría y nobleza. Sus conocimientos e investigaciones ayudaron a miles a entender y comprender sobre la astronomía, la ciencia y los fenómenos naturales, ganándose así el respeto y admiración de varias generaciones. El astronauta Neil Armstrong visitó el Paraguay en octubre de 1966. El astronauta Neil Armstrong, aquí tenemos el autógrafo de Neil Armstrong, el Sol llega a esa figura circular, digamos, del Sol sobre las nubes, y esas nubes que se conocen como cirrus están cargados de hielitos. Para hablar simple, ¿no? O sea, cristal de agua. Esos cristales de agua refractan la luz solar y produce eso que veíamos, ese halo alrededor del Sol. Su labor fue reconocida y homenajeada por diferentes estamentos nacionales e internacionales. Fue nombrado embajador turístico del Paraguay, pasando por la Agencia Espacial Paraguaya e incluso por un representante de la Agencia Espacial Norteamericana. En agosto del año pasado, el profe Servín fue condecorado en la Cámara de Diputados con la Orden Nacional Mérito Comuneros. Solo algunos galardones a este gran profesional que dejó un enorme legado a las futuras generaciones. Tenemos un instrumento de divulgación científica muy importante. Ni lanzando un cohete contra un meteoro se va a partir y va a ser peor, mayor cantidad de objetos van a caer a tierra. Pasada la medianoche, el querido profe Blas Servín, a la edad de 69 años, nos dejó para ir a situarse en medio de las estrellas que él tanto admiraba. Él decía, hay vida en el más allá, y hoy hace parte de aquello que él tanto pregonaba, anhelando siempre estar cerca de los astros, a quienes dedicó su vida terrenal. Y siempre la luna es la niña bonita. Cuando está la luna, todos quieren observar. Gracias a ustedes por venir, muy amables. Estas imágenes de circuito cerrado que muestran el accionar de motobandis que llegaron armados y cometieron este violento atraco en perjuicio de un supermercado que se encuentra en el barrio Cocueré de San Lorenzo. Se llevaron dinero en efectivo, celulares y hasta bebidas alcohólicas. Super Family ahora mismo se asaltó. Delincuentes muy violentos y rápidos ingresaron a un local comercial en la zona de San Lorenzo y en cuestión de minutos lograron reducir a todas las personas quienes estaban en ese lugar y se llevaron aproximadamente 10 millones de guaraníes, también teléfonos celulares y hasta bebidas alcohólicas. Por supuesto, la Policía Nacional ya está iniciando la investigación. Entraron al súper y nos asaltaron. Y un gran susto, pero que no pasó a mayores, gracias a Dios. Solo llevaron cosas materiales y gracias a Dios no pasó a mayores. ¿En qué horario fue esto? ¿Y ellos tenían armas de fuego o armas blancas? ¿Qué pudo notar? A las 12:10 del mediodía. Llegaron todos con armas de fuego, con pistolas, con casco, tapabocas y uno tenía kepis. Y muy violentos todos, muy violentos. A un cliente le agarró, le pegó por la espalda, a todos nos hizo acostar en el suelo. Fueron 4 minutos que duró y se alzaron con sumas de dinero y se fueron. ¿En el caso de usted también resultó herida con esta zona? Solamente lesiones con el arma nos pegaron. A mí me pegaron por la espalda. Y a una compañera le patearon y a un cliente le pegaron por la espalda también. Llevaron dinero en efectivo y elementos también, ¿no? Teléfonos celulares, de toditos. Se tomaron el tiempo de llevar equipos celulares de cada uno de los que estábamos ahí, clientes, proveedores y los que trabajamos ahí. ¿Cuántas personas aproximadamente víctimas de esto? 5 celulares y 2 proveedores y 2 clientes. O
sea, que a plena luz del día y en cuestión de minutos. Al mediodía fue eso. Sí. Había mucha gente, entraron ellos violentos y procedieron a revisar todas las cajas. Violentos, me dijeron, dame la plata y se fueron. Pero no pasó a mayores, gracias a Dios ya pasó y no pasó de daños materiales. Y hasta ahora no tenemos ninguna persona sospechosa que está a cargo de investigación de delitos. También los de criminalística llegaron al lugar para levantar todo tipo de evidencia. Y estamos en la búsqueda de los supuestos autores. Ya está a cargo de los investigadores. ¿Sería una banda de delincuentes que últimamente estarían operando en la zona oficial? Y es la primera vez que estos grupos con estas características están operando en esta zona. Es la primera vez que nosotros le vimos a través de videos de circuito cerrado y son primera vez que están actuando estas personas en este lugar. Estos motochorros en cuestión de minutos sembraron el terror en la zona. Ahora los afectados tendrán que invertir en nuevos sistemas de seguridad para continuar trabajando. Super Family ahora mismo se asaltó. Constantemente buscamos razones para todo, por eso Integral te da 93 razones para que tu vehículo se vuelva especial. Sí, 93 razones, incluso me atrevo a decir que más de 93, para que pruebes la potencia y el mayor rendimiento posible de tu vehículo. Anímate y probá una nueva forma de manejar con todas esas razones que buscas en un combustible. Disponible en todas las estaciones de Integral. Avanza sin límites y con garantía de calidad hasta la última gota. Y el Instituto de Previsión Social está recibiendo cada día un mayor listado de empresas que están notificando la cesantía temporal de actividades de sus empleados. En ese sentido, nuestros invitados de anoche precisamente destacaban la necesidad de que las autoridades del Poder Ejecutivo adopten medidas ya de urgencia para salvar el empleo, principalmente en el sector formal, también bastante golpeado por esta pandemia. El abogado laboralista Eduardo Pérez Avid reclamó acciones rápidas, coordinadas y eficientes para salvar a los actores del trabajo en nuestro país, empleados y empresas formales que están sufriendo el impacto negativo de la crisis. El Estado tiene que ver todas las posibilidades financieras a su alcance para tratar de soportar, de sostener a los actores del trabajo, ya sea del sector empleador como del sector de los trabajadores. Entonces, en esa situación hemos visto en otros países, como el caso de España, donde existe una política de seguridad social, donde desde el vamos prácticamente este sistema ha subsidiado al trabajador hasta un 75% de los salarios, cosa que aquí hemos visto lamentablemente un tratamiento bastante desigual para el sector formal en relación al sector público y en relación al sector informal, porque acá el más castigado es el sector formalizado de la economía. Si el sector financiero se ha cruzado de brazos para ver cómo la gente se desespera y no puede acceder a un crédito, también el Estado ha estado en la misma situación. El Estado no ha tomado intervención seria con el sector financiero para tratar de respaldar
a estos dos segmentos de la población bastante importantes. Cuestionó la actitud asumida por los actores del sistema financiero ante la emergencia y la falta de un posicionamiento claro de las autoridades del gobierno para evitar un masivo desempleo en el país. Cuando vemos que el sector asalariado es descuidado, lo que vamos a conseguir con esto es que justamente tengamos un mayor desempleo y una mayor precarización de sus condiciones de vida. Lo que necesitamos es financiar esa caja y simplificar los trámites en el Ministerio de Trabajo de tal forma que el IPS pueda realmente llegar a los trabajadores del sector formal, que reciben un salario mensual, son los que mueven realmente la economía con las compras que realiza nuevamente al sector informal, los que venden un remedio refrescante en la calle o a una persona que está produciendo empanadas y está vendiendo a un copetín, etcétera. Es el trabajador asalariado el que mueve la economía. Otro de los sectores muy golpeados es el de los pequeños y medianas empresas, que desde el año pasado están solicitando auxilio a través del Banco Nacional de Fomento y no lo han conseguido. Nosotros presentamos el año pasado 50 carpetas de nuestros asociados, ni un préstamo nos salió, porque una sola persona veía las carpetas, una sola, imagínate lo que es eso. Ahora creo que otras instituciones le están ayudando para poder acelerar, pero igual nosotros no podemos estar esperando otro un mes. Ya terminó abril, apenas estamos en marzo, necesitamos ese oxígeno, ya sea para pagar salario, ya sea para comprar otra maquinita, reactivar algo, qué sé yo, pero necesitamos ese dinero, ¿verdad? Y ellos todavía siguen pensando. Este sector espera ahora asistencia a través del crédito agrícola de habilitación para un salvataje temporal. Yo le pediría al ministro de Hacienda que ponga las reglas claras y que diga, tenemos 10 bancos, tenemos 25 cooperativas, tenemos otras 10 empresas financieras y de esta forma vamos a unirles a estos 25 o 30 entidades financieras y todo esto van a dar a este porcentaje por este tiempo. A lo mejor no vamos a ganar nada, pero vamos a salvarnos. Después vamos a ganar. Las medidas que debe adoptar el gobierno, reitero, tiene que ser de manera rápida, coordinada y por sobre todas las cosas eficientes para lo que realmente la población requiere. Porque eso, reitero, va a determinar la supervivencia o el colapso de este sector de la economía. Si el gobierno no tiene respuesta para este sector, vamos a tener una cantidad de desempleados nunca vista en el Paraguay. Lo cierto es que se requiere la adopción de medidas concretas para salvar al sector formal de la economía y procurar evitar un desempleo masivo como consecuencia de la pandemia. Se teme también que con la ola de desempleo aumente el nivel de inseguridad y a propósito, un joven del barrio Ricardo Brugada fue detenido por la policía cuando recientemente había asaltado a 3 mujeres junto a un cómplice quien escapó. El detenido, identificado como David Rosas, tenía en su poder las evidencias denunciadas por las víctimas y estaba gozando de medidas sustitutivas a la prisión. Dos mujeres que venían caminando sobre la avenida Mariscal López fueron interceptadas por ladrones quienes en cuestión de minutos lograron despojarlas de sus teléfonos celulares y los alimentos que habían comprado recientemente. Algunos testigos divisaron esta acción delictiva y avisaron a la Policía Nacional. Uno de ellos finalmente quedó detenido. Supuestamente te robaste un teléfono, dice. ¿Es cierto que contigo estaba otro joven también? En el transcurso de la mañana, más o menos 10:30, 11, ¿verdad? Sobre la calle Mariscal López y México, ¿verdad? Ellos salieron de la zona baja y divisaron a 2 personas de sexo masculino, ¿verdad? Entonces, con arma de fuego en mano, procedieron al robo de las pertenencias de las mismas, ¿verdad? Una cartera, un bolso donde una señora tenía sus alimentos que traía para el día de la fecha, ¿verdad? Y de la otra persona un teléfono celular. Y en el interín que ellos venían arribando ya le habían sacado otro celular a otra joven, ¿verdad? Que posteriormente vino a realizar la denuncia y encontrando que su teléfono ya estaba acá, ya la persona que había realizado el hecho detenida también, ¿verdad? También... Sí, son dos personas de sexo masculino, uno es este muchacho, ¿verdad? Cristian David,
y el otro pudo huir de nosotros, ¿verdad? En el pasillo ya fue casi imposible, ¿verdad?, poder detenerlo. Este joven tenía en su poder el teléfono celular de la joven y la cartera y el bolso de mano en el que tenía la señora su alimento, ¿verdad? La misma también reconoció al autor de que fue el que le había realizado el robo, ¿verdad? Gracias también a la gente que estaba por el lugar y nos iba indicando hacia dónde iban corriendo, pudimos divisar con el mismo, ¿verdad? Porque como la mayoría de repente conoce, sabe que acá el barrio Ricardo Udaondo tiene muchos pasillos y es casi imposible una vez que ellos corren de uno para poder ubicarlo. Entonces, gracias a la ayuda de la gente también pudimos divisar y saber dónde fue a esconderse. 2019, disculpe, 2019. Sí, del 2019 tiene antecedentes por robo. O sea, recientemente habría salido de la penitenciaría también. Sí, está con sustitutiva, ¿verdad? Y con obligación de realizar servicio comunitario el mismo. Muy lejos de hacer cualquier servicio comunitario, oficial. Y sí, es duro para esta gente, ¿verdad? Porque son gente sin profesión y entonces los mismos no tienen otra cosa que hacer, delinquir, ¿verdad? En referencia al otro implicado, ¿se tiene algunos datos? Y la verdad que de repente tenemos algunos que otros datos, ¿verdad? Ojalá que en el transcurso de esta noche o esta tarde podamos dar con él. Cristian David Rosas tiene antecedentes por hechos de robo en el año 2019 y recientemente había logrado medidas alternativas a la prisión. Debía realizar acciones comunitarias en su barrio, sin embargo, sus andanzas estaban muy lejos de ser legales. Vamos hasta la Secretaría de Emergencia Nacional, donde se desarrolla a estas horas una conferencia de prensa. Está el compañero Alexis Amarilla, la intervención de los voceros en torno a los programas de asistencia. Muchas gracias. Está tomando la palabra ahora el ministro Joaquín Roa de la CEN, explicando sobre el programa Ñangareco. El ministro Cáceres, hemos llegado con todos los programas del gobierno nacional. Hemos entregado 3.200.000 kilogramos de alimentos y quienes se encargaron de esto son algunas de las instituciones: Ministerio de Educación y Ciencias, el INDI, la entidad binacional Yacinetá, Ministerio del Trabajo, Ministerio de la Niñez y Adolescencia, el IPA, la Secretaría Nacional de Cultura, la Oficina de la Primera Dama, INC, entre otros. Todas estas instituciones juntas vienen trabajando, continúan trabajando en pos de la gente por lo que está atravesando nuestro país. De esta cantidad de kilogramos de alimentos, la Secretaría ha distribuido 786.740 kilogramos de alimentos. Todo este programa nos ha permitido llegar a 17 departamentos. Como ustedes saben, la Secretaría está trabajando muy de cerca con los gobernadores del Chaco, quienes han optado por la entrega de kit de alimentos en relación a todo lo que pudiese o pudiera ocasionar la transferencia monetaria a las billeteras en la zona del Chaco. Quiero que observen, este es el momento en el cual estamos llegando a la zona de Carmelo Peralta, el procedimiento de bioseguridad, tanto para el personal de la Secretaría como para aquellos beneficiarios de los kits de alimentos. El proceso de desinfección y cuidado de los vehículos, de los camiones y del personal de la Secretaría es tenido con un riguroso control y fuimos entrenados por el Ministerio de Salud Pública. Hemos adquirido las herramientas de bioseguridad a efectos de no exponer a absolutamente nadie. Entrando ya directamente al programa Ñangareco, tengo que informarles de que hemos llegado a las 302.565 notificaciones enviadas a todas aquellas personas que han sido seleccionadas por el programa Ñangareco. De estas, 240.376 pagos ya han sido enviados a las operadoras. Es decir, esto está en poder de las operadoras y en este momento se está procediendo al pago de aquellas familias beneficiarias.
150.705 familias ya han recibido efectivamente el dinero en sus billeteras. 12.913 familias fueron y están siendo asistidas en el Chaco paraguayo con kits de alimentos, que es lo que habíamos acordado con los señores gobernadores. El total del programa Ñangarecó, con lo que les he mencionado con anterioridad, está alcanzando en este momento a 163.618 familias beneficiarias del programa Ñangarecó. Hemos obtenido datos importantes en todo este proceso, y uno de ellos que queremos compartir con la audiencia y con ustedes es que el 62% de los beneficiarios son mujeres. Otros 62% tienen entre 30 y 60 años. Y hemos llegado a 251 distritos, de los cuales en 239 ya hemos hecho pagos efectivos. Quiero decirles también de que el martes último hemos enviado a la SENAT la última lista de beneficiarios, que asciende a 86.000 nombres. Hemos reforzado con personal técnico la atención de la página web de la Secretaría, cuya dirección es registro.cen.gov.pi, a efectos de que la gente pueda hacer sus consultas en muchos de aquellos casos que se están presentando en la ciudadanía. Asimismo, para casos más específicos, está habilitado también un WhatsApp para que aquellas personas que requieran de una información mucho más personalizada o profunda sobre su caso, pueda hacer la consulta en este número web. Como les decía, también tenemos muchas personas que fueron excluidas en razón a diferentes motivos y a no cumplir con el perfil preparado por el programa Ñangarecó. Esto queríamos informarles, y le paso la palabra al ministro Hugo Cáceres. Muchas gracias, ministro. Quiero terminar agradeciendo a las diversas instituciones que están acompañando todo este gran esfuerzo. Por una parte al Ministerio de Hacienda, al Banco de Fomento, a MITIC, al PTI de Itaipú, al Banco Central, y a otras instituciones que nos ayudan, como el Ministerio de Desarrollo Social, durante todo este tiempo. Queremos invitar a todas las personas que aplicaron a este programa Ñangarecó y que no recibieron el mensaje de notificación, que apliquen al programa Putubo. Igualmente, a las personas que van a recibir esta transferencia, que fueron beneficiarias, igualmente a ellas que también apliquen al programa Putubo para el segundo pago. Acordamos con el Ministerio de Hacienda la extensión del periodo de inscripción del programa Putubo hasta mañana, entonces es una oportunidad para todas las familias. Sin más, quiero agradecerles a todos la presencia. En cuanto a la asistencia para las comunidades indígenas, ¿cómo están? Porque hay mucho reclamo y mucha queja en ese sentido. Nosotros estamos en este momento preparando los diferentes envíos a comunidades indígenas. Hoy estamos llegando a zona de Salazar, a zona de La Patria, El Estribo, Armonía, entre otros, y vamos a ir llegando de manera progresiva hacia todas las comunidades indígenas que, de hecho, la Secretaría de Emergencia Nacional las tiene muy bien ubicadas y georreferenciadas. Ministro, ¿para cuándo aproximadamente estarían ya haciendo la totalidad de la entrega de este aporte de Ñangarecó a todas las personas notificadas? Con relación a los pagos, como habíamos dicho, ayer terminamos la notificación a todos los beneficiarios y día a día estamos ya terminando con los pagos a las operadoras, así que en los próximos días esto se va a terminar. Por otra parte, yo quiero reiterar una pregunta que nos hacen y tiene que ver con los casos de gente que envió su número 1, era la respuesta, y sigue esperando el pago. Se creó un equipo especial que está trabajando en ese tema, entonces también para que toda esa gente reciba la transferencia correspondiente.
Sobre lo que dice, aportando lo que dice el ministro Cáceres, nosotros de esta cantidad de notificaciones enviadas tenemos ya un remanente al cual vamos a llegar con kits de alimentos. Entonces esto va a ser complementado con kits de alimentos como era previamente el origen del programa. Ministro, aquellos que no están recibiendo el dinero después de responder con el 1, ¿tiene que volver a insistir a través de alguno de los medios de contacto con la CEN? ¿O ustedes ya tienen identificado a aquellos que tienen varios días sin recibir? Tenemos una base de datos importantes, de hecho es por ello que hemos reforzado el personal que va a estar atendiendo la página web para ir a aquellos casos específicos y aquellos casos que son identificados y otros que son denunciados por la propia ciudadanía. Denunciados en el sentido de solicitar apoyo para saber en qué estatus están y cómo está el proceso de pago. Pero si recibió el 1, de hecho vamos a empezar a buscar, ver cuál fue el inconveniente y van a recibir la transferencia. Ministro, hay casos donde personas averiguaron si estaban en la lista de beneficiarios y sale que sí, pero en todo caso no le llegó el mensaje para responder el número 1. ¿Qué pasa en esos casos? Bueno, quizás cuando haya hecho la averiguación figuraba en la lista de postulaciones. Entonces quizás no haya pasado el proceso de selección y es por ello que no haya recibido a lo mejor el 1. Dentro del control cruzado que hacen, ¿ya pudieron contactar a algunas personas que están en el programa Ñangarecó y Putumayo? Nosotros hemos enviado las listas de beneficiarios del programa Ñangarecó a Hacienda justamente para cruzar y evitar que esa situación exista, ¿verdad? Hasta ahora no tenemos un reporte de que haya un beneficiario en los dos programas. ¿Cuál es el número de WhatsApp oficial para el contacto de la ciudadanía? El 0961 160 160. Ministro, para que la gente pueda entender también, ya que se había anunciado 350.000 personas que van a recibir esta ayuda y ahora tenemos 302.565 enviados, ¿verdad? Que son la totalidad. ¿Qué pasa en los restantes para llegar al 350.000? Como les había mencionado, nosotros tenemos una gran cantidad de personas que calificaron y están aptas para recibir la transferencia, pero que por problemas tecnológicos o algún tipo de problema que hayan tenido, no les va a poder llegar la transferencia, pero están plenamente identificadas. A esos efectos, nosotros vamos a llegar con kit de alimentos y a esto hay que sumarle la parte del Chaco. El número de beneficiarios de este programa es 330.000. Eso es lo que el decreto correspondiente autoriza. Para aclarar, ¿es un solo pago? Es correcto, es una sola transferencia de 500.000 guaraníes. ¿Cuántas personas estiman que no o que están teniendo inconvenientes para cobrar este dinero? ¿Hay un número aproximado que envían las operadoras? El número varía de acuerdo a un poco la situación. Lo que nosotros identificamos como que ha respondido con el número 1 y están pendientes, teníamos unas 30.000 personas y ese número se ha reducido de forma importante. Ayer se hicieron unos 10.000 pagos y los pagos siguientes están para mañana pasado, como para cerrar todo ese ciclo de casos que quedaron, que también quiero decir que han habido temas de validación, documentación de las personas con sus teléfonos. A veces no tenían el teléfono a su nombre o la billetera a su nombre, entonces ese tipo de casos que ya se van resolviendo. ¿Qué cantidad de excluidos comprende este programa en la actualidad? Cuando decís excluido es gente que no aplicó al programa. Tenemos más de 1 millón de aplicantes al programa y la mitad prácticamente no ha calificado porque es funcionario público, porque tiene parentesco, porque participa en otro programa, o también hay intentos que son de fraude, etcétera, ¿verdad? Entonces son unos 500, para dar números redondos para la gente, unos 500.000 personas que no calificaron para el programa.
El resto sí, por eso es que le invitamos a todos a aplicar al programa PTUVO, tanto los beneficiarios como los que no pudieron entrar al programa. Muchas gracias. De esta manera entonces finaliza la conferencia de prensa encabezada por el ministro de la CEN, Joaquín Roa, hablando un poco sobre estos datos muy importantes. Y bueno, para recapitular un poco de lo que decían en esta conferencia de prensa Silvio, es de que finalmente en estos datos actuales o nuevos que se tienen ya hay una cantidad de 150.705 familias quienes recibieron el dinero más 12.913 que recibieron el kit de alimentos en la zona del Chaco. Y también ahí citaban porcentajes: 62% son mujeres, 62% entre 30 y 60 años, y ya llegaron a 251 distritos. Sin embargo, hay una cantidad de más de 50.000 aún que deben ser notificadas, y por supuesto, para llegar a finalizar este programa, que bueno, evidentemente muchas familias todavía no guardan ese dinero tan importante. Es así, Alexis, mucha gente que sigue esperando, algunos que recibieron el mensaje de que calificaron, pero que todavía no tienen la confirmación de la transferencia, la anhelada transferencia de los 500.000 y en su billetera electrónica. Gracias. Marcamos nuestra última pausa.